Acción de Liberación Integral. Han tenido ocasión de ver la película Avisa a los compañeros, saben qué significa el hecho de que el trotskismo se encuentre sujeto a una manipulación llamada Cuarta Internacional, es decir, a una organización que decide en París, Nueva York o Buenos Aires, para nosotros, en el extranjero siempre, sin conocimiento adecuado ni manejo político concreto, los destinos de sus organizaciones en el Perú, como en cada país donde se encuentran. Siempre de acuerdo a fórmulas dogmáticas, siempre con una concepción mecánica, simplista, de burócratas internacionales. Así como Avisa comienza con un gran jet que llega del extranjero trayendo a los agentes trotskistas de la Cuarta Internacional para que decidan las cosas relativas a la política peruana, así también ahora, para este proceso electoral, han venido los correspondientes jefes que han tomado las decisiones sin conocimiento ni consideración por la situación concreta. Antes, en 1962, vinieron para lanzar el tipo de acción armada que consistía en asalto de bancos, exacerbando la situación política mediante una provocación armada de un pequeño puñado de militantes y contribuyendo a la derrota del movimiento de masas. Ahora, para empujar al divisionismo, al fraccionamiento y al enfrentamiento de las tendencias de la izquierda. En 1943 las corrientes marxistas-leninistas disolvieron la Tercera Internacional, precisamente considerando que era imposible pretender manejar ¡Galán! Hola, bienvenidos a esta segunda parte de la serie sobre el sonido de las elecciones en el Perú. Hemos iniciado leyendo unos párrafos del libro La izquierda peruana, organizaciones y tendencias de Ricardo Letts Colmenares. Lo que escuchábamos de fondo era justamente el inicio de la película Avisa a los compañeros, con la música que Jorge Madueño compuso para la escena introductoria en el aeropuerto, donde, como señala Letts, se recrea la llegada de un comando trotskista a Lima en 1962. Llegaron, compañero. En resumen, hay dos mociones en debate. La primera presentada por el camarada Aragón. Ustedes ya la conocen, justamente para ejecutarles que están entre nosotros. La segunda presentada por los compañeros de Lima, quienes creen que aún no es conveniente efectuar una acción inmediata de expropiaciones. Más bien creen prudente reforzar aún más el aparato político de nuestro partido. Pido la palabra. Sí, compañero. Quiero ser claro. Aquí a mi derecha está el camarada Martorell. Él ha venido para instruir a los guerrilleros. Luego el camarada Kraus, un experto en expropiaciones en Argentina. Yo he venido junto con ellos para encargarme de cosas muy concretas. En la voz de Orlando Sacha,
Seguimos escuchando fragmentos de la película Avisa a los compañeros de Felipe de Gregori, filmada en Lima en 1979 y estrenada en enero de 1980, generando polémica y posiciones encontradas. El libreto se basó en la novela Avisa a los compañeros pronto, que escribieron Guillermo Thorndike y Ángel Avendaño, sobre el suceso de la vida real que ya adelantó Ricardo Letts, el asalto del comando trotskista a un banco de Miraflores en 1962, con el propósito de obtener fondos de financiamiento. La alarma es vieja. Solo hay un interruptor en la oficina del gerente. Cortamos la luz y listo. Si no quieren abrir la bóveda, ¿vos podés? Ah, seguro. El gerente se llama Urrutia. Trabaja allí desde hace 8 años. Buena clientela, ¿sabes? Solo guardan la guita de los bacanes. Volviendo al libro de Ricardo Letts, si bien fue publicado en 1981, presenta un análisis del espectro de la izquierda peruana con miras a las elecciones de 1980. En un cuadro al que tituló El universo de la izquierda peruana, presenta la siguiente división general: la constelación del Partido Comunista, la galaxia de vanguardia revolucionaria, la galaxia del MIR, la nebulosa trotskista y otros cuerpos celestes, que en total llegaban en ese año a ser 34 organizaciones. De estas, Letts señala que 27 se encontraban participando en el proceso electoral, 4 boicoteándolo y 3 en posición ambigua. De todo esto es evidente la necesidad que tenía en esos años la izquierda de unificarse para poder competir. La tarea no era fácil y muchos intentos fracasaron. Para las elecciones de 1980, el esfuerzo para unificar toda esa caleidoscópica diversidad empezaría inicialmente a rendir frutos en la creación de 2 frentes principales: Unidad de Izquierda, UI, y la Alianza Revolucionaria de Izquierda, cuyas siglas ARI forman la palabra sí en quechua. El banco de crédito, camaradas. Firme, firme, así. La Alianza Revolucionaria de Izquierda, ARI, agrupaba al Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, a la Unión Democrático Popular, UDP, y también a Patria Roja y a Vanguardia Revolucionaria Proletario Comunista, VRPC. El PRT, liderado por Hugo Blanco, a su vez había aglutinado al Partido Socialista de los Trabajadores, PST, y al Partido Obrero Marxista Revolucionario, POMR, formando un bloque de filiación trotskista. ¿Qué pasa, primo? ¿Estás con los muñecos? No, compadre, se me ha roto el cierre. ¿Quieres que te ayude? Vaya, suele un mazo. A ver, alineémonos todos acá. Pero el ARI, que inicialmente apareció como un bloque sólido y prometedor, se deshizo en solo 3 meses. Una de las tensiones principales era que no se aceptaba la presencia y menos el liderazgo de Hugo Blanco, por su identificación trotskista. La aversión al trotskismo entre la mayoría de grupos de izquierda en el Perú se había expresado incluso en 1978, cuando a regañadientes el FOSEP le había otorgado a Hugo Blanco el 3er lugar de la lista para competir en las elecciones de la Asamblea Constituyente. Testimonio de esta posición contra el trotskismo son las líneas que Ricardo Letts dedica justamente al Partido Revolucionario de los Trabajadores, que leímos al comienzo del programa, y es por la misma razón que hemos seguido escuchando fragmentos de la película de Felipe de Gregori. Ese es Aragón, cusqueño, tiene contactos en ingeniería y San Marcos. La siguiente, señor. El sambo de la derecha se llama Arturo Johansson, también de la UNI.
El de la izquierda no sabemos quién es, pero hay fotos de él. Johansson es amigo de Aguayo, señor. Me lo dijo la mamá. ¿Ya sabes qué son, de qué tendencia? Bueno, teóricamente son trotskistas. Teórica, práctica y totalmente son trotskistas. Aragón es un cusqueño trotskista más conocido que la Ruda. Finalmente, como el ARI se disolvió, los grupos que lo constituían se presentaron a las elecciones independientemente. Es el caso del propio PRT, que con la candidatura presidencial de Hugo Blanco alcanzó el cuarto lugar de las elecciones. El partido inicialmente tuvo problemas para la inscripción, porque el organismo electoral señaló que, si bien habían alcanzado el número de firmas necesarias, muchas de ellas no eran auténticas. Esto llevó a Blanco a encabezar una huelga de hambre. Escucharemos ahora fragmentos de las declaraciones del propio Blanco durante dicha huelga, en registro de la agencia Reuters, realizado el 8 de febrero de 1980. El ingeniero Malpica no la deja entrar. ¡Qué barbaridad! ¿No la deja entrar el ingeniero Malpica? Solidarizándose con mi actitud de huelga de hambre, y comenzó también ya la represión a ellos, que han sido perseguidos por tanquetas, con bombas lacrimógenas, etc. Continúa pues de esta forma la lucha contra el fraude electoral. Como mencionamos anteriormente, además del ARI, el otro frente formado por la izquierda para las elecciones de 1980 fue Unidad de Izquierda, UI, conformado principalmente por el Partido Socialista Revolucionario, PSR, y el Partido Comunista Peruano, PCP. En principio, iba a presentarse con la candidatura de Genaro Ledesma, pero finalmente postuló con Leonidas Rodríguez Figueroa, quien, como mencionamos en el anterior programa, había sido elegido constituyente en 1978 por el PSR. A continuación, escuchamos la marcha Unidad de Izquierda en registro publicado por el partido para las elecciones de 1980. La interpretación corre a cargo de la conocida agrupación Vientos del Pueblo, elenco que naciera en 1977 en el seno del Taller de la Canción Popular, fundado por Celso Garrido Leca en la entonces Escuela Nacional de Música, hoy Universidad Nacional de Música. El porvenir de la patria juntos vamos a forjar, todo el pueblo decidido que en la lucha hoy avanza a conquistar la libertad. Ven a triunfar, las banderas de victoria se alzarán, por los Andes, costa y selva, vamos con unidad de izquierda, por un gobierno popular. Porvenir de la patria juntos vamos a forjar, todo el pueblo decidido en la lucha hoy avanzar a conquistar la libertad. Ven a triunfar, las banderas de victoria se alzarán, por los Andes, costa y selva, vamos con unidad de izquierda, por un gobierno. Pasamos ahora al sector político opuesto. Para la Asamblea Constituyente de 1978, la segunda fuerza con mayor votación había sido el Partido Popular Cristiano, agrupación de centro-derecha. Bajo el liderazgo de Luis Bedoya Reyes,
En las elecciones de 1980 el PPC obtendría el tercer lugar y durante el gobierno en la práctica formaría alianza con Acción Popular. A continuación oiremos un extracto del mitin que Bedoya dio en el Callao en 1979, ya en campaña para las elecciones del siguiente año. Discurso que da cuenta justamente de la posición política contraria al grupo de la izquierda. Cuando estábamos en la Asamblea Constituyente, los marxistas de todos los pelajes presentaron la llamada moción roja. Todo se resolvía porque el Perú, según ellos, en su condición de país dependiente, sea del capitalismo interno o de la oligarquía interna, lo único que tenía que hacer era romper la dependencia y distribuir el ingreso. Qué fácil, qué cómodo, qué simple. Fatalmente, qué falso, qué inexacto, qué demagógico. La primera fase se dio a la tentación de esos cantos de sirena y creyó que los problemas del Perú se resolvían sacando de aquí algunas empresas y estatizando otras. Al final de cuentas, lo único que se ha obtenido ha sido un sobredimensionamiento del Estado, un deterioro de la actividad productiva, una disminución en los rendimientos fundamentales, la necesidad de recurrir al endeudamiento externo para solventar los déficits presupuestales, el engaño al pueblo bajo la forma de subsidios que mantenían productos con precios irreales y un amargo amanecer cuando los prestamistas de afuera ya no quisieron prestarnos dinero y cuando entramos en la condición de deudor insolvente. Por eso es que nosotros no creemos en ciertas soluciones demagógicas que son fáciles de vender en la imaginación popular, pero que tienen amargos despertares como los que hoy sufre el pueblo del Perú, engañado por tantos años de una política económica insincera, falsa y equivocada. Ahora escucharemos la marcha del PPC en un disco fabricado por FTA, a encargo de la Secretaría Provincial de Prensa y Propaganda del partido en Lima. El canal Vinilos Peruanos menciona que no aparece la fecha en el disco, por lo que especula que debería haberse publicado en 1980, ya que para las elecciones de 1985 la empresa FTA se encontraba quebrada. Pero teniendo en cuenta que esta marcha suena también al inicio del mitin de Bedoya en el Callao, el disco debió publicarse por lo menos en 1979 o incluso el año anterior. Llegó la hora de luchar, llegó la hora de triunfar, llegó la hora del Perú, a luchar, a triunfar, el mundo entero nos verá, date el alma por lograr, honor, justicia y libertad, sin verdad, quieres un Perú grande y seguro, con trabajo, justicia y dignidad. El Partido Popular Cristiano lucha porque puedas vivir con libertad. Progresista peruano, ponte al frente, cierra filas y empieza a trabajar. Tú has soñado un país muy diferente, con nosotros lo puedes alcanzar. Tú has soñado un
Ahora, si nos desplazamos más hacia la derecha, encontramos al Movimiento Democrático Peruano, MDP, partido que surgió oficialmente en 1956 y obtuvo en ese año la presidencia con la candidatura de Manuel Prado. En ese momento inicial, la agrupación se denominaba Movimiento Democrático Pradista, por lo que, luego de cambiar de nombre, mantuvo las mismas siglas MDP. Después de ese triunfo del 56, el partido no volvió a tener protagonismo. Para las elecciones de 1980 lanzaron la candidatura de Alejandro Tudela Garland, pero obtuvieron solo un 0.2% de los votos válidos, con lo que no pudieron colocar congresistas. Tras ese resultado, el MDP se disolvería al siguiente año. A continuación, y gracias a la colección del canal Vinilos Peruanos, escucharemos el testimonio sonoro de los últimos días de un partido político, el himno Movimiento Democrático Peruano, manufacturado por Sono Radio a encargo del MDP para la campaña electoral de 1980. Movimiento Democrático Peruano, tres palabras que dicen libertad, tres palabras que exaltan al peruano que tiene dignidad. Lucharemos con la bandera en mano, por Dios, la patria y nuestro hogar. Con pasión nuestra vida ofrecemos, por lograr la fraterna libertad. Ya pasaron los tiempos a la historia, en que el pueblo se humillaba ante el tirano. No dejaremos truncar la gran victoria del Perú, la democracia y el ciudadano. Y por eso seguiremos esta histórica linda trayectoria, pues no hay patria que tenga honor y gloria si no tiene libertad. Y por eso seguiremos esta histórica linda trayectoria, pues no hay patria que tenga honor y gloria si no tiene libertad, 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 libertad. De febrero, día de la fraternidad, compañeros, pañuelo en alto, venimos a recordar a nuestro jefe y maestro, que en la gloria ya está. Ahora que eres polvo en viaje a las estrellas, entre todas las más bellas siempre estarás, Víctor Raúl. Ahora que eres polvo en viaje a las estrellas, entre todas las más bellas siempre estarás, Víctor Raúl. Y el aprista no puede sentir tristeza, porque tú en la gloria estás al fin, y tu luz ilumina nuestra vida, porque tú iluminaste al Perú.
allá en el firmamento. Tu figura se vislumbra allá en el firmamento. Recibe nuestro recuerdo al no tenerte presente, que se convierte en promesa de luchar hasta la muerte. Tu figura se vislumbra allá en el firmamento. Tu figura se vislumbra allá en el firmamento. Recibe nuestro recuerdo al no tenerte presente, que se convierte en promesa de luchar hasta la muerte. Unidad y fraternidad, ese fue tu gran legado, un partido organizado que siempre en la lucha está. Se cumplió, se cumplió, se cumplió lo que quería. El aprismo, el aprismo, el aprismo en la lucha está. Y tu luz ilumina nuestra vida, porque tú iluminaste al Perú. Bien, luego de haber escuchado el himno del Movimiento Democrático Peruano, lo que acabamos de oír es el tema 22 de febrero, compuesto por Ida Marquina de Quinteros, lo que entiendo debe ser un triste con fuga de tondero. La interpretación fue realizada por el grupo Indoamérica y publicada en un disco producido por el Partido Aprista Peruano en 1980. Como se pudo notar, la letra se encuentra dedicada a Víctor Raúl Haya de la Torre, quien había fallecido el año anterior. El título 22 de febrero alude al Día de la Fraternidad, que como se sabe es la fecha en que los apristas conmemoran el natalicio de su máximo líder histórico. Compañero Armando Villanueva del Campo, candidato del pueblo a la presidencia de la República. La muerte del líder histórico del partido en año preelectoral terminaría por desatar fuertes pugnas internas y la división principal en dos bandos: los armandistas, seguidores de Armando Villanueva del Campo, y los andresistas o seguidores de Andrés Tausen Ezcurra. Compañeras y compañeros, compatriotas todos, una vez más, como en sus años más gloriosos y con espectacular grandeza, esta avenida Alfonso Ugarte, la avenida de los pañuelos blancos, se ha vuelto a llenar con la presencia clamorosa e imponente del pueblo. Lo que venimos escuchando es parte del discurso que Townsend diera en el mitin del Día de la Fraternidad en 1980, cuando ya se había decidido internamente la candidatura de Villanueva. No obstante, Townsend se presentaría entonces a la primera vicepresidencia en la plancha aprista. Con esta circunstancia adicional e importante, es una obra inconclusa, pero cuyos nuevos capítulos los escribiremos nosotros. Es una inmensa responsabilidad que cae sobre todos los apristas, los que estamos en la plancha con Armando a la cabeza, los que están con ustedes en el llano y en el desfile, los que están en todas las jerarquías del partido. Vamos a escribir, vamos a concluir, vamos a avanzar con inmensa proyección de futuro la obra magistral de redención social y democrática que encarna el pensamiento de Víctor Raúl Haya de la Torre a través del Partido Aprista Peruano. $30 heridos fue el saldo de un violento choque entre dos busings de Enatru Perú en la vía expresa. El accidente ocurrió a la altura del puente Ricardo Palma. En Colombia, el canciller Diego Uribe desmintió tajantemente que el ejército intente asaltar la embajada dominicana,
tomada por los guerrilleros de M-19. El candidato aprista Armando Villanueva del Campo solicitó y el episcopado peruano que convoque a una reunión de presidentes de las fórmulas políticas para alcanzar un clima de normalidad en estos momentos preelectorales. Sporting Cristal. Ahora escuchamos un fragmento de los titulares del noticiero Hoy Sábado de América Televisión, emitido el 15 de marzo de 1980. Oiremos entonces la ampliación de la noticia referida a Armando Villanueva y las elecciones de ese año. Saludos, amigos. Aquí la información. Mañana se llevará a cabo los comicios en el Club de Pesca y Deportes Náuticos San Bartolo para renovar la junta directiva para el periodo 1980-1981. Alfonso Macubin, que encabeza una de las listas postulantes, tiene como plataforma un plan de trabajo que ha merecido la más amplia acogida de los socios del club. El candidato aprista Armando Villanueva del Campo solicitó ya al episcopado peruano que convoque a una reunión de presidentes de las fórmulas presidenciales para alcanzar un clima de normalidad en que se desarrollan los próximos comicios. Reiteró que el APRA no necesita recurrir a la violencia porque su filosofía es fomentar la paz y tranquilidad social en el país. En Hoy Sábado, sus declaraciones. Señor Villanueva del Campo, el líder del PPC, el doctor Luis Bedoya Reyes, ha planteado un pacto de conducta para evitar actos de violencia. ¿Qué comentario le merece esta...? Que acabo de leer en esta conferencia de prensa mi discurso del 27 de octubre del año pasado en la Plaza de Armas de Trujillo, donde yo formulé esta invitación a todos los partidos políticos y pedí su respuesta, la que no hemos recibido. He leído también, demostrando la actitud del aprismo en contra de la violencia, desde un discurso de ella la Torre del 23 de agosto de 1931 hasta nuestras últimas declaraciones reiterando la necesidad de un proceso político pacífico que garantice el voto popular, la voluntad de las mayorías en las cuales confiamos porque tenemos seguridad de la victoria. No queremos la violencia por filosofía, ni tampoco nos conviene la violencia cuando estamos en el camino del triunfo. ¿Qué plantea usted para corregir esta situación? He invocado, reconociendo el valor del documento de los obispos, he invocado a nuestra Iglesia Católica para que sean los obispos los que inviten a los candidatos a la presidencia de la República a una reunión, para que sea en el ambiente de nuestra propia Madre Iglesia o al llamado de ella que nosotros nos reunamos. No creo que haya en el Perú quien tenga más autoridad para hablar de paz que la Iglesia misma. Lo que acabamos de escuchar es un brevísimo fragmento de uno de los mítines de campaña de Villanueva del Campo. Seguidamente oiremos el audio de una publicidad televisiva del APRA para ese año. Los viejos ideales de unión y fraternidad que llevaron a todo un pueblo a su independencia en 1821 se han ido perdiendo paulatinamente. La gloria de nuestros libertadores nos legó un destino de justicia y libertad. Sin embargo, frustraciones republicanas nos condujeron a una sociedad de pobres y ricos, de privilegiados y desvalidos. Nuestro gobierno superará esta etapa y con justicia para todos se preocupará fundamentalmente de los pobres. Ahora escuchamos al candidato aprista el día de la votación. Bueno, yo espero la victoria, pero fundamentalmente después de estas elecciones, la reorientación del Perú, afirmando una nueva democracia,
una nueva república. Finalmente, como se sabe, el APRA, con Armando Villanueva, no ganó la elección, quedando en segundo lugar. Al margen de los resultados, muchos analistas coinciden en señalar que un aspecto destacable del partido en estos comicios fue la publicidad, sobre todo por el spot televisivo El APRA es el camino, grabado en el Parque de la Reserva con gran cantidad de extras en aras de representar la diversidad poblacional del país. Comenta Luis Olivera que con este spot el partido buscaba alejarse de la idea de organización antisistema que le había acompañado anteriormente, proponiendo una imagen de apertura e inclusividad. Con letra de Alfonso Salcedo y música de Otoniel Díaz Barraza, la canción del spot fue un sonado éxito, llegando incluso posteriormente a ser utilizada con la letra cambiada para la campaña que llevaría a Jaime Paz Zamora a la presidencia de Bolivia en 1989. Escucharemos entonces El APRA es el camino, música electoral del Partido Aprista Peruano en 1980. Alcémonos sobre nuestro dolor, marchemos juntos hacia el porvenir, pongamos fe y alegre convicción en que algo superior ya tiene que venir. Tenemos fuerza para construir un gran país con paz y libertad. Formemos una gran fraternidad, los peruanos al fin nos vamos a abrazar. Ven al camino para combatir, ven al camino para construir. Armando llegará, el pueblo triunfará, la estrella alumbra ya nuestro destino. El APRA es el camino, el APRA es el camino, el APRA es el camino. Ven ciudadano, ocupa tu lugar. Ven con Armando, nos tenemos que unir. Dale la fuerza para gobernar, lograr la paz que es el arma del civil. Víctor Raúl quedó en mi corazón. Aquí está Armando para conducir a este Perú que amó el viejo león, a la felicidad que espera el porvenir. Ven al camino para combatir, ven al camino para construir. Armando llegará, el pueblo triunfará, la estrella alumbra ya nuestro destino. El APRA es el camino, 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 el APRA es el camino. Entramos ahora a la campaña de Acción Popular para estas elecciones de 1980, y lo que vamos a escuchar es el fragmento de un mitin de Fernando Belaúnde en Lima. Sin darle al país ninguna atención, y que lo hicimos en coordinación estrecha con las Fuerzas Armadas. Pero hay partidos que tienen la costumbre de inmiscuirse en los asuntos internos de otros países. Acción Popular no incurre en ese error, porque Acción Popular solo está interesada en defender a la República y no quiere comprometerle en ninguna aventura ideológica. Miuk Mayu Killapi, Kimsa Kutita Marcanqui Lampata, Acción Popular pa Huichunti, Huera Cocha Belaúnde pa, Perú Suyunti, alguien causa Nanchispa. Mascai Lampata, Huichunaikipa, Kimsa Kutita Marcai Lampata,
Acción Popular pag marca y la pata, ganan ang chispa. Talaong diwang mi pero suyunti, ay kasunchi. Ahora hemos escuchado el tema publicitario Marca la Lampa, publicada en el disco Belaunde, el voto que no se pierde, financiado por Acción Popular para las elecciones del 80. Este tema aparece en el disco con versiones tanto en castellano como en quechua. Hay que recordar que en las elecciones de 1980 se habilita el voto de la población analfabeta, que entonces tenía un índice estadístico considerable en las zonas rurales más alejadas de los Andes, por lo que es probable que esta publicidad en quechua respondiera a dicho contexto. El partido también produjo otro tipo de jingles que notoriamente apelaban más al espacio urbano andino, como esta adaptación del famoso Mambo de Machaguay. Tanto en esta pieza como en la anterior no se ha podido ubicar el nombre de los intérpretes. En las elecciones de mayo el Perú, en las elecciones de mayo el Perú, Abel Terry lo reelegirá, Abel Terry lo reelegirá. El pueblo peruano ya lo proclamó, el pueblo peruano ya lo proclamó, en calles y plazas de todo el Perú, en calles y plazas de todo el Perú. Por honrado y valiente, por tu amor al Perú, un señor presidente de la UNE eres tú. Todos con el UNE, viva Acción Popular, todos con el UNE, viva Acción Popular. Sufrió la nación, durante 12 años sufrió la nación, farsa y desengaños, con humillación, farsa y desengaños, con humillación. No más dictadura, no más opresión, no más dictadura, no más opresión, trabajo y cordura pide la nación, trabajo y cordura pide la nación. Por honrado y valiente, por tu amor al Perú, un señor presidente de la UNE eres tú. Todos con la UNE, viva Acción Popular, todos con la UNE, viva Acción Popular. En el lado A del disco, que contiene el jingle Marca la Lampa, que escuchamos hace unos minutos, aparece la canción El Presidente, con música de Javier Ciñago, el conocido Joe Danova, padre del cantante Gianmarco, y letra de Jorge Salmón. Como se hace evidente, esta música se encontraba más dirigida a las ciudades de la costa y a la capital, y en general a todos los más grandes centros urbanos del Perú. Con firmeza y entereza, el Perú será de todos, como antes, más que antes, con trabajo en libertad, paso a paso, pueblo a pueblo, con el caminar sereno, como antes, más que antes, pero siempre en libertad. Belaunde es la experiencia, Belaunde para todos, más trabajo sin derroche, Belaunde es libertad, Belaunde es presidente, Belaunde para todos, más trabajo sin derroche, Belaunde es libertad. El de la mirada limpia, con el paso siempre firme,
caminando los caminos, el Perú lo recorrió nuevamente en sus fronteras, entre valles y montañas, de la mano con el pueblo, Belaúnde triunfará. Belaúnde es la experiencia, Belaúnde para todos, más trabajo sin derroche, Belaúnde es libertad, Belaúnde es el gobierno, un gobierno para todos, un gobierno que trabaje y que deje trabajar. Belaúnde es la experiencia, Belaúnde para todos, más trabajo sin derroche, Belaúnde es libertad, Belaúnde es el gobierno, un gobierno para todos, un gobierno que trabaje y que deje trabajar. Belaúnde es la experiencia, Belaúnde para todos, más trabajo sin derroche, Belaúnde es libertad, Belaúnde es el gobierno, un gobierno para todos, un gobierno que trabaje y que deje trabajar. Belaúnde es la experiencia, Belaúnde para todos, más trabajo sin derroche, Belaúnde es libertad, Belaúnde es el gobierno. Es el gran resultado nacional, elección para presidente de la República. Belaúnde, 42.4%. Villanueva, 27.5%. Bedoya, 11%. Ceballos, 3.9%. Otros candidatos, 14.6%. Total de votos válidos, 62.5%. Votos anulados y abstenciones, 37.5%. Hemos escuchado ahora a Humberto Martínez Morosini anunciando los resultados preliminares de las elecciones, que señalaban ya a Belaúnde como ganador. En el cuarto puesto menciona a Horacio Ceballos de la Unión de Izquierda Revolucionaria, resultado que finalmente cambiaría en el cómputo general, pasando Hugo Blanco del PRT a ocupar dicho lugar. Ahora oiremos algo del ambiente de celebración de los partidarios de Acción Popular en las calles de Lima tras el anuncio de los resultados. Como recordamos, el arquitecto Belaúnde había sido el último presidente civil del Perú cuando en 1968 fue defenestrado por el golpe del general Juan Velasco Alvarado, instaurando la junta militar en la que luego tomaría el relevo Francisco Morales Bermúdez. Ahora la presidencia volvía a manos civiles y recaía en el propio Belaúnde. Escucharemos entonces las declaraciones oficiales que diera Morales Bermúdez durante la visita a la Casa de Gobierno que le hizo Belaúnde ya como presidente electo, en el marco de las actividades protocolares para la transmisión de mando. En primer lugar, yo tengo que manifestar a los señores periodistas nacionales y extranjeros la complacencia que he tenido de estar con el señor arquitecto Fernando Belaúnde Terry, presidente electo del Perú por mayoría nacional. Hemos tenido una conversación sumamente amplia, muy positiva, sobre temas importantes para nuestro Perú. Pensamos que esta entrevista, que es la primera, y continuarán otras, quizás ya en circunstancias más informales, significa lo que nosotros en términos
militares llamamos el relevo, pero en este caso no es el relevo de una división, no es el relevo de una gran unidad, es el relevo de algo trascendente en la vida del Perú, es el relevo del poder del Estado y en este caso la transferencia que hacemos por voluntad del pueblo peruano y por voluntad de la Fuerza Armada, que también forma parte importante de ese pueblo peruano, la transferencia del poder civil del poder militar al poder civil. Esto es lo que ha ocurrido en esta amigable y trascendente. En los Toros Garfreyes. El presidente de la UNDE saluda la bandera nacional luego de haber leído su mensaje presidencial. Abandona el Congreso en medio de los aplausos del público y los honores militares que lo están rindiendo de acuerdo a su alta investidura. El presidente de la UNDE luce sobre su pecho la banda presidencial que lo acredita por segunda vez en su vida como presidente electo del Perú. Son exactamente a 5 y 8 minutos cuando Belaúnde abandona el Congreso para dirigirse. Muchos analistas señalaron que, ante el cansancio de la población luego de 12 años de gobierno militar, Belaúnde apareció ante gran cantidad de votantes como un símbolo del poder civil, justamente por haber sido víctima del golpe militar que había acabado con la democracia que ahora se iba a recuperar. Entonces, se impuso entre sus electores un sentimiento de restitución del líder anteriormente golpeado. Otros analistas señalan que, sorprendentemente, el voto de zonas rurales favoreció a Belaúnde, ya que incluía a un amplio sector que consideraba que las reformas velasquistas no les habían favorecido y que incluso les habían perjudicado. Fernando Belaúnde, en calor de multitud, sube al coche descubierto que lo llevará al Palacio de Gobierno. Son los momentos cumbres de la transferencia del poder a la civilidad. El presidente Belaúnde, electo el 18 de mayo, en los limpios sufragios de ese entonces, asciende a la primera magistratura de la nación por segunda vez en su vida. Numerosa cantidad de fotógrafos, periodistas, hombres de televisión, lo saludan en estos momentos entre su ingreso Violeta Correa, quien le ha dado un cariñoso beso. El beso de felicitación de la primera dama al presidente de la República. Despierta, que el pueblo ya marcha. Despierta, que el pueblo ya marcha. Despierta, que el pueblo ya marcha. Y venceremos el día que la tierra sea nuestra. Y en el corazón del futuro se haya muerto la pobreza. Y en el corazón del futuro se haya muerto la pobreza. Venga la luz del alba, compañero, la unidad en la lucha está primero. Miles de gentes te llaman, seamos hermanos, porque la patria reclama gobierno popular. Despierta, que el pueblo ya marcha. Con Izquierda Unida venceremos. Ahora todos juntos levantemos la bandera solidaria de los pueblos. Ahora todos juntos levantemos la bandera solidaria de los pueblos. Bien,
Acabamos de escuchar el himno de Izquierda Unida, interpretado por la agrupación Vientos del Pueblo. Hay cierta confusión en internet por un video que señala más bien como intérprete de este himno al conjunto Tiempo Nuevo, pero ante la ausencia de información oficial nos basaremos en todas las otras fuentes encontradas, las cuales apuntan más bien a la interpretación de Vientos del Pueblo. Tras el fracaso de la unificación para las elecciones presidenciales de 1980 y la consiguiente derrota en las urnas, la izquierda peruana se plantea nuevamente, con mayor seriedad, la necesidad de conformar un bloque que pueda representar a la mayor cantidad de agrupaciones. Surge entonces Izquierda Unida, movimiento que participa en las elecciones municipales de 1980. En 1983, liderados nuevamente por Alfonso Barrantes, logran obtener la alcaldía de Lima, tras haber quedado en segundo lugar en la elección anterior. Este triunfo lleva a Izquierda Unida a presentarse a las elecciones presidenciales de 1985, con la candidatura del mismo Barrantes. Observadores internacionales en ese momento consideraron a esta coalición de izquierda como el movimiento marxista democrático más importante en Latinoamérica desde la campaña que en 1970 había llevado a Allende al poder en Chile. Muestra de ello es el multitudinario meeting en donde aproximadamente 20.000 personas en Lima inauguraron la campaña presidencial de Izquierda Unida en 1984. A continuación escucharemos parte de esa manifestación y discurso de Barrantes en registro del archivo de Reuters. ¡Barrantes presidente! ¡El pueblo está presente! ¡Barrantes presidente! La salida nos lleva al socialismo. Allá está en el horizonte el socialismo, pero entre tanto empecemos. Iniciemos el camino, no el sendero. Iniciemos el camino pugnando por el advenimiento de un gobierno realmente democrático, realmente antiimperialista y realmente no alineado. ¡Adelante, presidente! ¡Adelante, presidente! Muy bien. ¿Alguno de los presentes aquí en el estudio se opondría a que el señor Villanueva hiciera un comentario respecto a los comentarios que aquí se han vertido? Me parece que no. Yo descreo que, puesto que estamos aquí, si él hace un comentario, hay el derecho de responder y desde ahora pido la palabra. Muy bien. Señor Villanueva, por favor, un comentario. ¿Me está escuchando? Como no, y yo seguiré pidiendo la palabra. En cuanto a lo que hay que decir, en primer lugar... Pasamos ahora a hablar de la situación del Partido Aprista peruano, cuya crisis interna no solo permanecía, sino que se hizo más aguda tras la derrota en las elecciones presidenciales de 1980. Lo que escuchamos ahora es parte de la entrevista televisiva que hiciera César Hildebrand en agosto de ese año a los 4 principales líderes del APRA en ese momento: Luis Alberto Sánchez, Andrés Townsend, Armando Villanueva y Ramiro Prialé. Doctor Sánchez, usted había pedido la palabra. Pues me parece que es una buena lección para todo el país este diálogo abierto ante todos, no encerrados en Alfonso Ugarte, ni en el Hotel Bolívar, ni en el Coliseo Chimú, ni en el Hotel Bolívar, en las ondas de televisión frente, yo creo que a algunos millones de televidentes, porque se darán cuenta de que las dificultades que tenemos y la voluntad de vencerlas, pero dentro de ciertas condiciones. La división entre armandistas y andresistas representaba una polarización entre los sectores más radicales y los más conservadores dentro de la vieja guardia del partido. Pero esto irradiaba también hacia los más jóvenes, que por su parte aún no estaban en condiciones de asumir el poder. Pero el problema no era solo la disputa por el liderazgo tras la muerte de Aya de la Torre, ya que eso era solo una manifestación de una crisis más amplia, que tenía que ver con el rumbo que habría de tomar el partido, tras los cambios de orientación
que se habían venido dando en su historia y en respuesta a un nuevo escenario político y social. Son las 12:25 de la madrugada. Ya no es mi cumpleaños, así que no hay pretexto. ¿Acaso brevemente para formular una observación un poco ácida, pero indispensable para interrumpir el idilio? No, simplemente una reflexión. Dice el Evangelio que por sus frutos lo conoceréis. Y yo me pasmo cuando un movimiento que se supone ha triunfado en el Coliseo para la vuelta a los valores de la juventud está encabezada por un distinguido septuagenario. Cuando se habla de la vuelta a los valores de la lealtad y la consecuencia doctrinaria, no. Se encarga la Secretaría de Difusión a otro, ¿cómo llamarlo? Se me endurece la lengua cuando quiero decir compañero, que nos dejó en 1955 para profesar el comunismo, que en 1957 profesó el pradismo, que volvió a profesar el APRA y en 1970 fue un apóstol del velasquismo, tanto que editó un libro entero de texto universitario con los discursos de Velasco. ¿Su nombre, por favor? Es indispensable. Tras el escándalo que estalló al destaparse vinculaciones entre cuadros apristas y financiamiento del narcotráfico, Townsend decide finalmente salir del partido y conformar una agrupación aparte, que fue el Movimiento de Bases Allistas, MBH. Creo que tengo derecho de un minuto después de escuchar las ácidas expresiones del compañero Townsend que cambian totalmente la fisonomía de este diálogo, en el cual todos han invitado a una solución fraterna, sin caer en el tipo de referencias muy discutibles que podrían revertirse totalmente al propio compañero Townsend. Compréndelo bien, compatriotas. El 14 de abril tu voto va a decidir los destinos del Perú. Y las opciones son claras. O respaldas al extremismo y a la aventura, o apoyas a una fuerza democrática comprometida con el cambio. A ti, joven, a ti, mujer, a ti, trabajador de la ciudad y del campo, te invito a votar por la fórmula salvadora de la convergencia democrática. Pueblo del Perú, vota por Bedoya ya. Este fue un aviso publicitario de Townsend en su campaña para senador en las elecciones de 1985. La convergencia democrática a la que hace referencia fue el frente formado por el Movimiento de Bases Allistas junto al PPC liderado por Bedoya Reyes. Compañeros, pueblo de Lima, en esta misma plaza, donde hace 52 años Aya de la Torre echó las bases del movimiento que aquí nos congrega, en esta misma plaza, donde por última vez, en 1978, dirigió su palabra al pueblo de Lima, saludo como secretario general del Partido Aprista a los ciudadanos apristas y no apristas que han venido a decirnos con su presencia que están con el partido de Aya de la Torre, que están con el partido del pueblo y que con él alcanzarán la victoria el 13 de noviembre para saltar después a la gran transformación con la gran victoria de 1985. Finalmente, ante la situación de descomposición del partido, las nuevas generaciones tomarían la iniciativa de su reorientación. Alan García era uno de los jóvenes formados por Aya de la Torre, quien en 1977 lo había designado secretario de la organización. En 1980, García apoyó la candidatura interna de Villanueva del Campo, y ya para 1982 había pasado a liderar el partido. El día 13 de noviembre, al que alude García en este discurso, era la fecha de las elecciones municipales de 1983, en donde el APRA lanzó la candidatura de Alfredo Barnechea para alcalde de Lima, quedando en segundo lugar. Toca ahora oír el fragmento de una entrevista que se le hiciera a Alan García en 1984, cuando se encontraba ya en campaña para las presidenciales del 85. Es usted un candidato muy joven, tiene usted casi la mitad de la edad que tiene el Partido Aprista. ¿Qué cosa es el APRA para usted? Creo que el APRA ha sido, y estoy seguro que seguirá siendo, una alternativa
popular, democrática, una alternativa de convocatoria nacional, un instrumento al servicio del país para afirmar ciertos valores muy concretos, especialmente en esta hora. El nacionalismo que nos devuelva a los peruanos la plena disposición de nuestra patria y el gobierno de nuestra historia, la democratización cabal que comience por los más pobres y comience por la agricultura que tanto necesita nuestro país, la moralización de nuestra vida social en la que tan vulnerados vemos nuestros derechos y por último tener un Estado que se ocupe en principio de los más pobres, que son los más urgidos. Cuando Víctor Raúl Aya de la Torre, el fundador de su partido, tenía un poco menos de la edad que usted tiene ahora, definió lo que era el Partido Aprista. Un artículo que fue muy difundido, Juates de Ápara. Así es. Y que fue publicado en una revista inglesa y por eso... Y el primer punto dice, acción contra el imperialismo yanqui. Así es. El imperialismo es la fuerza de los países industrializados más ricos que con su gravitación y a veces directamente por sus inversiones deforma la economía de los países pobres. ¿Usted está contra el imperialismo yanqui? Estamos contra todo imperialismo, contra el imperialismo que quiere inundar de violencia a la zona de Centroamérica, contra el imperialismo que nos cobra deudas que nos impuso previamente y también contra el otro imperialismo, el que invade Afganistán, el que mantiene a la Europa Oriental sojuzgada, sin posibilidad de huelgas para los obreros, sin posibilidad de libertad de expresión. Excelente. Y en cuanto a la nacionalización de tierras e industrias que también decía Víctor Raúl cuando era joven, la mantenemos como un principio. Nacionalización no significa estatización. Nacionalización significa que tengamos el derecho de peruanizar nuestro gobierno. En dos palabras, nosotros hemos sido exportadores de materias primas cuando la economía mundial necesitaba materias primas. Desde 1950 fuimos un país en vías de industrialización cuando la gran economía mundial necesitaba vender sus técnicas y sus fábricas. Y ahora somos un país pagador de deudas cuando la gran economía mundial necesita cobrarlas. A esto le llamamos estar un poco dependientes de lo que ocurre fuera. Volvamos a nosotros, volvamos a lo nuestro. ¿Cuál sería el meollo del problema económico para usted, un joven político que se lanza usted a la presidencia de la República? El que acabo de expresar. El 28 de julio usted teóricamente recibiría la administración del Estado. Yo espero recibirla en la práctica y no teóricamente, como algunos. No, estamos hablando teóricamente todavía de hoy porque yo no le puedo investir a usted. Pienso que los primeros pasos deben ser de reactivación económica. Nuestra industria... Mandar que hablen con el Fondo Monetario Internacional. No, antes de eso vamos a defender lo que nosotros producíamos antes. Si usted se fija, las fábricas, por ejemplo, metalmecánicas, producían muchas cosas que ahora se están comprando en el extranjero. Y no a menores precios. Volveríamos, por ejemplo, a fabricar autopartes para poder hacer el automóvil de 60.000 soles que nos ofreció alguna vez la revolución. Bueno, a mí no me gustan las promesas demagógicas, ni los millones de empleo, ni los millones de automóviles de 60.000 soles. Lo importante es ver qué cosa es rentable para el pueblo. Un político debe razonar por objetivos, ¿pero no por grandes teorías. Lo primero que habría que hacer es ver qué es lo que nuestra industria estaba produciendo. Y evidentemente hay algunas cosas en las cuales los precios internacionales son mejores, pero eso no significa que por mejores precios internacionales compremos los productos sobrantes. Que el Perú no se detenga. Vota por el 12. Julio Biondi, un senador con experiencia. Cuando votes, marca la lampa y el 12 para senador. El Perú saldrá ganando. Ahora hemos escuchado un clip publicitario de Julio Biondi, candidato a senador para las elecciones de 1985 por Acción Popular. Las posibilidades electorales de este partido se vieron seriamente afectadas tras el fracaso del gobierno saliente de Fernando Belaúnde. Con miras a las elecciones, en 1984 se eligió a los miembros de la Secretaría General Departamental del partido en Lima, y uno de los candidatos fue Elías Mendoza. Para promocionar esta candidatura, se grabó un disco que incluía la canción Ahora le toca las bases, cuyo objetivo evidente eran las juventudes del partido. Esta canción era una versión con letra cambiada del hit Otra Vez del grupo de pop latino Miami Sound Machine, tema que había sido lanzado en 1981. Otra vez Elías y su equipo, otra vez para un partido unido, otra vez con toques de alegría, otra vez
otra vez les tocará las bases, otra vez la juventud alegre volverá a decir que sí, Elías otra vez les tocará las bases, otra vez Elías y su equipo, otra vez hará un partido unido, otra vez Elías y su equipo, otra vez hará un partido unido, otra vez Elías y su equipo, otra vez hará un partido unido, otra vez Elías y su equipo, otra vez hará un partido unido. En la ciudad de Puno, Alan García tiene 42%, Barrantes 26%, Bedoya 8%, Alba Orlandini 6%, otros 3%, no sabe o ninguno 15%. En la capital oletana, Alan García conserva la delantera con 42%, seguido por Barrantes con 27%, Alba con 18%, Bedoya con 5%, otros candidatos 2% y no saben o ninguno 6%. Unos mensajes y estamos retornando con Elecciones 85, recta final. Recta final. La realización de esta última... Paralelamente a la carrera electoral, Sendero Luminoso desplegaba su sangrienta lucha armada cada vez con mayor intensidad. Como es conocido, la agrupación maoísta había declarado la guerra al Estado peruano a partir de las elecciones de 1980, con el boicot de los comicios en la localidad de Chukchi, en Ayacucho. En 1984 se produce un encuentro casual entre un equipo de televisión y una columna senderista que acababa de asesinar a un campesino en la localidad de San Francisco, en Ayacucho. El archivo de la agencia Reuters tiene registro de dicho encuentro, en donde se pueden oír las consignas de la agrupación terrorista. ¡Que viva presidente Gonzalo! ¡Que viva! ¡Que viva la lucha armada! ¡Que viva! ¡Que viva el ejército guerrillero popular! ¡Que viva! ¡Yachta! ¡Armasca! ¡Vense chicos manchos! ¡Yachta! ¡Armasca! ¡Vense chicos manchos! ¡Alpaga! ¡Pim! ¡Yamka Fahmi! ¡Alpaga! ¡Pim! ¡Yamka Fahmi! Cosechaga pim tarpu fahmi, cosechaga pim tarpu fahmi, tarpu fahmi. Recién a las 10:20 de la mañana, en la infantería de Marina ha encontrado la bandera roja y el cadáver antes de acercarse al sitio. Buenas noches. Las noticias en Elecciones Perú. 4 candidatos presidenciales coincidieron hoy en mantener una política realista con el capital extranjero para reactivar el sector petrolero del país. Javier Alba Orlandini, Alan García Pérez, Luis Bedoya Reyes y Francisco Morales Bermúdez participaron en la parte final del coloquio internacional sobre política petrolera, Respuestas del Mundo. Debemos, en consecuencia, al margen de cualquier consideración de carácter político, más allá de cualquier diferencia partidaria y sobre todo superando las contingencias o circunstancias electorales, pensar que el Perú requiere del concurso de todos los peruanos para que el problema de la energía, especialmente de la derivada del petróleo, sea encarado y resuelto satisfactoriamente. Yo considero que se debe hacer una revisión integral de nuestra legislación con el propósito de que el Perú pueda no solamente tener petróleo suficiente para sus necesidades internas vitales, sino también para que se pueda exportar los excedentes en la mayor cuantía que sea posible, para que obtengamos divisas
que son indispensables para nuestro desarrollo. El Perú tiene que negociar a través de un ente que sea eminentemente estatal por la condición fundamental de las fuentes energéticas y del petróleo en especial, que es a su vez generador y materia, insumo básico en otra clase de producciones. Por eso tenemos que fortalecer a Petroperú. Este es el primer punto en que tendremos que ponernos de acuerdo los políticos. ¿Qué modelo de Petroperú establecemos? ¿Qué facultades le damos a los técnicos peruanos, a los dirigentes y a los gerentes peruanos para que manejen en nombre del país ese capítulo fundamental, sin que sus decisiones tengan que estar permanentemente tomadas al referéndum y sujetas permanentemente a tipos de fiscalización que inhiben a las gentes? En el caso del petróleo, nosotros propugnamos más bien una política conservadorista, coincidiendo con otros señores candidatos en el sentido de intensificar el desarrollo de otros tipos de energía. Hay un aspecto que creo muy importante y del cual ya se tiene experiencia y no debemos cometer los mismos errores. Se trata de un aspecto fundamental de cualquier tipo de contrato que se haga. No entremos al modelo de contrato en este caso ya, pero sí a un aspecto fundamental que es el autoajuste en determinados aspectos. Cómputo nacional, Alan García, 47.4%. Barrantes, 22.2%. Ese fue el flash dado por Humberto Martínez Morosini. Alan García ganó entonces por amplio margen, dejando muy atrás a Barrantes, Bedoya Reyes, Aldo Orlandini y Roger Cáceres, que en ese orden conformaron los 5 primeros lugares. Legalmente debía irse a una segunda vuelta entre García y Barrantes, pero el líder de Izquierda Unida desistió de participar, señalando que de esa forma se ayudaba a evitar una mayor escalada de la abierta tensión política y social que se vivía en ese momento. De esta forma, Alan García es proclamado presidente. 1985-1990, a quien anticipo mi más ferviente felicitación y mi deseo de que Dios lo ilumine en la conducción del país para que la nación alcance sus más altos objetivos e ideales bajo su gobierno. Saludo pues al nuevo presidente del Perú, doctor Alan García Pérez. Se produce entonces la transferencia de mando, y con esta, un recambio generacional en la política peruana. Por primera vez en su historia, y ahora bajo el liderazgo de García, el APRA llegaba al Ejecutivo, aunque en medio de una crisis económica y social cada vez más intensa, que durante los siguientes 5 años se agravaría mucho más hasta niveles insostenibles. Escuchamos ahora a Alan García en su discurso inaugural. Pero anuncio también, en contrapartida, que la campaña de moralización deberá poner en prisión a quienes cuando funcionarios usaron de su cargo para adueñarse de los dineros del pueblo, porque en adelante el enriquecimiento ilícito y el soborno serán delitos mayores en el Perú. Gobierno democrático es en suma el que democratiza el arte y la cultura, recogiendo la creación artística de los pueblos y llevando hasta ellos las formas musicales. Porque así va a ser, los pueblos gobernarán, todos
salva, se va adelante y de frente, porque al despuntar el alba, ¡Alba será presidente! Porque así va a ser, los pueblos votarán, todos por la piel, alma renovada, porque siempre sur, con alma tú dirás, viva mi Perú, dime. Es uno inteligente, uno valiente, algo así, alba será presidente, para la paz de su porvenir. Sí, señor. Acción popular, porque así va a ser, los pueblos votarán, todos por Javier, alba renovada, porque siempre sur, con alba unida, viva mi Mira, viejo, me has dado una cantidad de datos, has estado encerrado en los archivos, tienes fechas, nombres, caras. A ver, ¿cuál es tu conclusión? Bien, para cerrar con música, hemos oído el tema Alba para Presidente, compuesto por Augusto Polo Campos para la campaña de Javier Alba Orlandini en estas elecciones de 1985, donde como intérpretes figuran textualmente Rafael Matallana y Aurelia. Y luego hemos recordado algo del inicio de este programa con un diálogo de la película Avisa a los compañeros. Terminaremos acá. No sigo a 1990 porque son las primeras elecciones que recuerdo, aunque lejanamente porque aún era niño. También porque evidentemente se trata de un contexto que en los últimos meses ha sido lo suficientemente traído al presente por los medios de comunicación, por lo que no sería entonces ningún aporte. Y finalmente, porque como suele suceder, y como demuestra este programa, que solo ha cubierto 2 elecciones, mientras más nos acercamos al presente, la proliferación de fuentes es cada vez mayor, y su selección y depuración se hace más difícil. Solo a modo de coda, escucharemos finalmente un clip ultracondensado del sonido de las elecciones que siguieron en el Perú hasta nuestros días. Muchas gracias por su escucha. Soy Luis Roncagliolo y me despido hasta un próximo programa. Perú, 1990. Un aterrador experimento se prepara, como si los peruanos fuésemos conejillos de indias. Primero, los atontamos con una avalancha de comerciales. Luego, aplicaremos el shock. 22 millones de peruanos están en peligro. Esto podría suceder. Inflación al 30.000%. Fábricas que se cierran, chacras abandonadas, minas paralizadas, salarios que se esfuman, desempleo total, hambre, más violencia. Los pobres del Perú, que van a pagar los ricos y los acomodados del Perú, a través de ese programa de emergencia tributaria que les va a hacer pagar impuestos de tal manera que el fisco reciba un 13 o 14% del Producto Bruto en lugar de ese 3% que recibe hoy día por culpa de la crisis económica y que ha convertido a nuestro Estado en una publicación, especie de encarte con el logo del diario Ojo, que ha sido impresa hasta donde sabemos en número de 500.000 ejemplares para ser distribuidos el día de mañana. Aquí se dice que el doctor Vargas ha ganado este debate, que aún no termina. ¿Cómo han Presidente reelecto, ganador en primera vuelta, ingeniero Alberto Fujimori, cambio 90, nueva mayoría. Lo escucharon ustedes, no habrá segunda vuelta. Datos internacionales, Perú 900%, Boca de Bona, Alejandro Toledo, 98,5%, Alberto Fujimori, 92,7%.
como